Hola, buenas tardes, buenos días y buenas noches, donde quiera que te encuentres. Bienvenidos a este Facebook que tenemos el día de hoy, con algo muy interesante que tiene que ver con lo que sucede en el día a día y los adelantos que hay acerca de las vacunas. Muchísimas preguntas y por eso hoy invitamos al doctor Jorge Filmus. Él es nada más y nada menos que científico investigador del Hospital de Sunnybrook de Toronto, Canadá, y también él es el profesor del Departamento de la Universidad de Biofísica de la Universidad de Toronto. Hoy, pues con alguien más respetable que podemos hablar de este tema del COVID-19 y de las vacunas. Invitarte a ti para que también estés muy pendientes de todas estas grandes preguntas que todavía existen, a pesar de que ya mucha gente se ha vacunado. Doctor Filmus, un gusto tenerlo aquí de nuevo en nuestras redes de Marta Pinzón Media y un saludo muy especial, esperando que mucha gente ya se esté vacunando y que también nuestras cifras sigan bajando en el COVID-19 para alentarnos a volvernos a abrazar. Hola, ¿qué tal, Marta? Un placer estar de vuelta contigo. Doctor, pregunta número uno, la mayoría de gente dice, ¿qué sucede? ¿Por qué gente aparentemente sana contrae el virus de una manera tan compleja a veces? Otros son asintomáticos y hay personas que no lo tienen. ¿De qué depende? Y es que todavía no queda como claro para la comunidad en general que alguien se contagie de una manera tan complicada y otras personas no. Bueno, el grado de severidad de la enfermedad que pueda causar el virus del COVID-19 a distinta gente está determinada por varios factores. Uno de ellos son factores de la cantidad de virus que una persona recibe cuando se contagia. Hay personas que se contagian y reciben una gran cantidad de virus de entrada, lo cual hace que le cueste mucho más al organismo montar las defensas. Y en el tiempo que se tarda en montar esas defensas, el virus se propaga demasiado y ya cuando las defensas empiezan a funcionar, ya es tarde y entonces la persona se enferma severamente. Otro de los factores son factores genéticos. Nuestros sistemas inmunes, como todas las otras cosas, no toda la gente tiene la misma cara, ni toda la gente tiene la misma altura. Bueno, lo mismo se aplica para el sistema inmune. No todos tenemos el sistema inmune tan eficiente como otros. Hay gente que tiene un sistema inmune muy eficiente y hay gente que tiene el sistema inmune menos eficiente. Y eso también es un determinante muy importante de cuán severa va a ser la enfermedad. Claro, y no las defensas al mismo tiempo. A veces estamos cansados, estamos deprimidos y todo eso afecta a nuestro sistema inmune y de eso también depende que llegue el virus. Por Bueno, eso nos supuesto. queda claro para saber qué sucede y por qué decimos, porque mucha gente sana se enferma de tal manera. Pasemos a la siguiente pregunta que es muy interesante, que nos las han mandado en nuestro sistema de preguntas que siempre está en contacto con nuestra comunidad en general, hispana, en cualquier parte del mundo. Otra de las preguntas que nos han hecho es la diferencia entre la primera dosis y la segunda dosis. En algunos países se aplica rápidamente después de los 20 días y en otros se ha extendido un poco más, entre esos Canadá. Y la gente sigue preguntándose si esto es realmente efectivo o no. ¿Hasta cuánto tiempo de efectividad tiene entre la primera y la segunda dosis? Bueno, cuando inicialmente el gobierno de Canadá y otros gobiernos decidieron posponer la segunda dosis para facilitar que mayor cantidad de gente reciba la primera dosis, en ese momento la decisión fue basada en conocimientos de lo que pasaba con otras vacunas, pero no había experiencia específica con respecto a COVID-19. Sin embargo, ahora ya hay experiencia, ya ha transcurrido suficiente tiempo como para poder analizar qué ha pasado con la gente que se vacunó en lugar de las 3 semanas o de las 4 semanas, 3 meses después. Y la respuesta que estas investigaciones han producido es que la respuesta inmune es tanto o mejor aún que la que se producía con el régimen inicial que se había aprobado. Por lo tanto, desde ya la gente no tiene por qué preocuparse en esta demora que en distintos gobiernos han establecido, porque ahora sí sabemos, en base de datos reales, de gente que fue vacunada con el COVID después de pasar un cierto tiempo, de que las defensas van a ser tan efectivas como se había pensado. Está funcionando la comunidad de rebaño, la primera dosis que baja definitivamente para que la gente se contagie y pueda aplicarse la segunda dosis. Ya le voy a preguntar sobre el tipo de vacunas, pero antes de eso tengo una pregunta que nos ha llamado mucho la atención
redes sociales y se la tengo que hacer. Primero, todavía hay gente que no está decidida por la vacuna. Hay una serie de razones que se ven en las redes sociales, incluyendo temas muy complejos que tienen que ver con lo que trae la vacuna. Explíquenos un poquito qué trae la vacuna y si cada y todas las vacunas traen lo mismo o no. Y número dos, otra cosa que quería preguntarle es, hay gente que demuestra que se pone la vacuna y se pone un celular en el brazo. Dicen, ¿acaso hay algo ahí en esa vacuna que me están poniendo? Así le sumo dos preguntas para que de una vez vayamos con nuestra audiencia. Bueno, contestando la primera parte, ¿qué es lo que tienen las vacunas? Bueno, depende del tipo de vacunas que uno se inyecte. En Canadá, en estos momentos, la mayor parte de la vacunación está basada en Pfizer y Moderna, aunque también hay vacunación con AstraZeneca, pero más limitada. Las vacunaciones de Pfizer y Moderna, las vacunas de Pfizer y Moderna son similares y contienen compuestos similares. Están basadas en una molécula que en español se dice ARN, es la abreviación, que significa ácido ribonucleico, que es una molécula que codifica la producción de proteínas. Es una molécula totalmente inofensiva, no produce nada dañino para el cuerpo. Esta molécula, cuando se inyecta, está como empaquetada en, uno podría decirlo como globitos de grasa. Es decir, se empaqueta el ARN en estos globitos de grasa, porque estos globitos de grasa lo que hacen es ayuda que el ARN se fusione con nuestras células. Es decir, como la cubierta de nuestras células también está, en la cubierta, o sea, lo que se llama la membrana celular, también está compuesta de grasa. Entonces, cuando dos grasas se juntan, es como que se fusionan. Y de esa forma, el ARN se introduce en nuestras células para poder producir esa parte del virus que se llama spike, que es la que va a activar nuestro sistema inmune. Es decir, que tanto Moderna como Pfizer tienen este ARN y un poquito de grasa alrededor que lo empaqueta y lo protege de degradación y otras cosas. La segunda parte de la pregunta, que es un tanto más, podría decir, esotérica, porque realmente no tiene ninguna base científica, es esto que yo he visto, en realidad me han mandado por internet, circula gente que sale de la vacunación y alguien viene y le pone un teléfono al lado del lugar donde se vacuna y el teléfono queda pegado a el brazo. Es absolutamente ridículo. La verdad que es un intento burdo de engañar a la gente. Uno se pregunta cuál es el objetivo de la gente que hace eso, porque está claramente es un fraude. No hay ningún teléfono que se pegue a ningún brazo vacunado. Son todas mentiras. Y la verdad que es un poco desilusionante ver gente que invierte su tiempo en hacer cosas que en última instancia o la gente se ríe o la gente que tiene menos información, si es que lo cree, le causa un daño porque después empieza a dudar de vacunarse o no, cuando en realidad esto que está montado es claramente un fraude. ¿Qué es lo que gana la gente cuando hace este tipo de cosas? La verdad, yo me pregunto, ¿no? Porque hay cosas hay mejores formas de invertir nuestro tiempo que diseminar información dañina, totalmente inventada, y los que lo hacen saben que lo están inventando, está todo montado. Realmente es un poco frustrante ver que estas cosas circulan y que lamentablemente una pequeña minoría, pero digamos, hay gente que se lo cree, ¿no? Es muy desilusionante, pero que nadie le cabe ninguna duda. Son todas mentiras, son todas invenciones. Ah, bueno, es todo el mundo haciendo la prueba con la primera o la segunda vacuna, ponerse el teléfono. Entonces, no hay ni tiene que haber ninguna afección. De pronto habrá un magnetismo especial entre todas estas personas que se pegan el teléfono. Yo le preguntaba sobre las vacunas y nos vamos a ir un poco también a la diferencia que hay entre unas y otras. AstraZeneca, digamos que ha Sí. tenido algunas complicaciones y quisiéramos saber qué es lo que sucede con AstraZeneca y también qué es lo que trae, por ejemplo, la otra que se ha aplicado en otras partes de Latinoamérica, como la vacuna china, por ejemplo. Sí, la de AstraZeneca es distinta de las vacunas de RNA. Como ya sabemos, se ha aplicado menos en Canadá. Está basada en algo que se llama un adenovirus. Lo que hizo esta empresa es reemplazar
un pedacito del adenovirus. El adenovirus es el virus que normalmente nos causa el resfrío. O sea, es un virus muy inofensivo. Lo que hacen es reemplazar un pedacito del adenovirus con un pedacito del virus del COVID-19. Entonces, cuando el virus infecta nuestras células, que normalmente ocurre cada vez que tenemos un resfrío, lo que hace es que ahora las células tienen un pedacito del virus del COVID-19, ese pedacito va a la superficie de nuestras células y ahí activa el sistema inmune. Es decir, que lo que nos están introduciendo es un virus que normalmente nosotros estamos en contacto todos los años. Cuando nos resfriamos, ¿quién no tiene un resfrío? La Es época de decir, gripa, sí. de la gripe. Bueno, no es gripe, es más, la gripe puede ser más severa. Esto es solamente resfrío. Okay. La gripe puede tener complicaciones. Hay gente que incluso, sabemos, puede fallecer por la gripe si está, digamos, inmunodeprimida o tiene algún problema de salud. Pero un resfrío es de las cosas más, incluso este virus, que es el que se usa, porque hay distintas clases de virus, adenovirus, ni siquiera causa resfrío, es un virus totalmente inofensivo. Okay. Y con ¿Y el por cual qué ha hemos causado estado... tanto problema como con trombos? Es lo que la gente más se Sí, pregunta. claro, Aunque todas las exactamente. vacunas tienen efectos secundarios, ¿no? Claro, primero, este es un efecto raro. O sea, ocurre, digamos, las últimas estadísticas muestran que está ocurriendo en una de 60.000 personas que se vacunan puede tener este fenómeno. Es decir, que es un efecto muy raro. Pero es cierto, existe, y se está estudiando por qué es que esto ocurre. Todavía no tenemos una respuesta definitiva. Se piensa que puede ser que el sistema inmune en algunos casos reacciona demasiado fuerte en contra de esta vacunación y que eso puede hacer de que esa sobrereacción pueda generar estos fenómenos de estos trombos que se han detectado. Por Antes de eso es pasar a que la China, perdón, doctor. sí, no, por eso digo, en realidad en Canadá está muy restringida la vacunación con Sí. AstraZeneca y el gobierno ha decidido darle prioridad, y dado que tenemos un montón de vacuna que está entrando ahora al país, entonces hoy en día prácticamente todos los que se vacunan por primera vez se están vacunando con Pfizer o Moderna, y AstraZeneca está más que nada limitada a las segundas dosis. Y es importante señalar que la segunda dosis, solo 1 en 600.000, a diferencia de la primera dosis, que era 1 en 60.000, en la segunda dosis es 1 en 600.000 que puede tener este efecto secundario. Es decir, que Algunos. la segunda dosis son incluso mucho más seguras que las primeras. Y es razonable que el gobierno haya reservado el número reducido que tenemos de AstraZeneca solamente para la segunda dosis, para gente que ya se había dado la primera dosis con AstraZeneca. Y yo me iba a saltar a esa segunda dosis pensando en que hoy mucha gente dice, sí se pueden combinar las vacunas. Que hay Sí, gente que tomó la primera dosis con AstraZeneca y la segunda la podría tomar con Pfizer o Moderna. el gobierno ha autorizado eso ya. Esto se ha estudiado en Inglaterra, en el Reino Unido se ha estudiado, se sabe que se puede hacer perfectamente, no hay ningún problema, y la gente que se ha dado como primera dosis AstraZeneca y está preocupada porque puede tener estos efectos de trombos, aunque ya dijimos que son muy, muy raros, más raros aún para la segunda dosis, pero es igual si prefieren evitarse la AstraZeneca y darse la Moderna o la Pfizer. Ya yo conozco gente que lo ha hecho, está lo más bien, y están tan protegidos como los que se dieron la misma vacuna en la primera y en la segunda dosis. Imposible no señalar cada vacuna donde ha comenzado y donde se ha estudiado y por supuesto de dónde ha salido. Entonces hablamos y nos faltan las vacunas más famosas, que son la china y la rusa, así le llamamos. Entonces, estas dos, ¿cómo funcionan para pasar un poquito ahorita las variantes? Sí, entonces la vacuna china, que hay dos que se han dado mayoritariamente en América Latina, Sinopharm y Sinovac, las dos son parecidas. Y estas son vacunas que son distintas a las que ya describimos. Estas vacunas están basadas en el virus COVID-19 que ha sido inactivado. Es decir, se lo mata el virus y se inyecta el virus muerto a los pacientes. Como el virus está muerto, no puede generar ninguna enfermedad, pero sí puede despertar de vuelta, activar el sistema inmune
para que esté preparado en caso de que el virus vivo efectivamente nos ataque. En cuanto a la vacuna de la Sputnik, la vacuna rusa, es muy parecida a la vacuna de AstraZeneca, es decir, está basada en adenovirus, simplemente que la Sputnik y la AstraZeneca usan distintas cepas de este adenovirus, pero la vacuna en sí misma son muy parecidas. No le voy a preguntar porque yo creo que también genera discrepancias. Nadie puede elegir hoy en día qué vacuna quiere, excepto algunas contadas excepciones, diría yo. Pero sí, la gente siempre se pregunta cuál es la mejor o todas las vacunas igualmente de manera distinta funcionan bien en cualquier persona. Las tres vacunas que se ofrecen en Canadá son muy buenas. Como ya dijimos, hay alguno que tiene algún resquemor por estos casos muy raros que ocurren de trombosis en el caso de AstraZeneca. No hay ningún problema. Hoy en día tiene la opción de vacunarse con Pfizer o con Moderna y las dos son equivalentes. Es decir, de que en estos momentos cualquiera que tenga alguna duda con respecto a AstraZeneca tiene la posibilidad, y el gobierno así lo reconoce, de vacunarse con Moderna o Pfizer. No hay ningún Claro, problema. doctor, pero como tenemos mucha audiencia en diferentes países de Latinoamérica, también contamos con las otras vacunas, ¿no? Como para saber que la Sí, gente está segura con ellas. sí, bueno, en cada país va a depender de qué es lo que se ofrece, ¿no es Uh así? O -huh. sea, en cada país sabemos que es distinto. Por supuesto, si, digamos, si uno puede elegir, en general, la verdad de la historia es que en los países latinoamericanos, que en general hay escasez de vacuna, Sí, uno tiene que tomar la vacuna que se le ofrece. La mejor vacuna es la vacuna en la que que está se pone. disponible, en la que está disponible, porque una vacuna que no está disponible, por más buena que sea, ¿de qué nos sirve? Y si Perfecto. no, Ahora, si no la la, podemos inyectar, no nos sirve de nada. y la idea es que siga protegiendo a la comunidad en general, para que se sigan bajando los casos que vemos en muchos países, se siguen subiendo precisamente por el tema de la falta de vacunación. Doctor, las alergias y las vacunas, o vacunas Sí, versus alergias. en estos momentos ya se han vacunado en el mundo casi 3.000 millones de personas. O sea, es una cifra abrumadora. Si tenemos una idea, no estamos hablando de millones, estamos hablando de miles de millones de vacunas. Eh, Alergias ha habido muy, muy pocas. Si hay alguien que ha tenido alergias a vacunas, a vacunaciones anteriores, por supuesto tiene que consultar con su médico de familia. Pero son muy raras. O sea, el hecho de que, por ejemplo, uno tenga alergia al maní, no implica de que va a tener alergia a la vacuna. No, son dos compuestos totalmente distintos. Pero si alguno en algún momento tuvo una vacunación y, digamos, contra la gripe y tuvo una reacción alérgica fuerte, en ese caso lo que se recomienda es que consulte con su médico de familia qué alternativas o qué vacuna sería la más conveniente para esa persona. Pero esto va a depender de la opinión de su médico de familia. Bien, hablemos un poco de la vacuna natural y es todos aquellos que ya pasaron por el COVID-19 y que Ujú, según se dice deben de esperar al menos 3 meses para poderse vacunar de nuevo. ujú. Y un poquito explíquenos cómo funciona el organismo, cómo funcionan las personas, la defensa de las personas que ya han contraído el virus independientemente de cómo les haya llegado el virus y cómo sería ese proceso para mantenerse seguras. Entonces, obviamente, cuando nosotros nos infectamos con el COVID y eventualmente la gran mayoría de la gente 2 semanas después está curada. ¿Por qué nos curamos? Porque nuestro sistema inmune nos defendió. Lo que pasa es que el sistema inmune tarda en activarse 100%. Y en ese interín, en ese tiempo que tarda entre que nos infectamos y que nuestro sistema inmune se activa 100%, es cuando estamos enfermos, porque el virus ahí se está expandiendo en nuestro organismo y nuestro sistema inmune todavía no lo puede eliminar. Pero a las 2 semanas ya el sistema inmune está totalmente activo y ahí sí elimina por completo al virus. Eso en la gran mayoría de la gente. Hay un pequeño grupo, un pequeño porcentaje, se estima en un 10%, que tiene lo que se llama el long haulers, que tienen la enfermedad por un periodo más prolongado, pero no voy a entrar a discutir ese tema. Uh -huh. Los que han tenido y se han curado de la vacuna, lo que ocurre con nuestro sistema inmune es que ahora ya está alerta, porque ya fue activado una vez
Entonces, cuando se va desactivando, no se desactiva del todo, queda parcialmente activado, cosa que si nos volvemos a infectar, ahora el sistema inmune está mucho más preparado para responder. Entonces la respuesta es mucho más rápida y no le da tiempo al virus a realmente enfermarlo. Ahora, la gran diferencia entre la vacuna, la inmunidad que adquirimos con la enfermedad en sí y la inmunidad que adquirimos con la vacuna es que la vacuna genera un nivel de defensa 10 veces más grande que el nivel de defensas que desarrolla la enfermedad natural. Esto estamos hablando en promedio. Como dijimos antes, cada persona es distinta. Entonces hay algunos que van a generar más defensas que otros con la enfermedad natural y hay gente que también va a responder mejor a una vacuna que otros. Pero en promedio, la defensa que generan las vacunas es 10 veces mayor que la inmunidad natural. Por eso hay algunos que dicen, bueno, yo ya tuve COVID, ¿para qué me voy a vacunar? No, no es así. Vacunarse va a reforzar las defensas y hay que tener en cuenta de que hay variantes que están circulando que son mucho más infecciosas que las variantes originales con la cual alguna gente se enfermó. Por lo tanto, es importante reforzar las defensas naturales que adquirimos con la enfermedad con la vacuna, porque si Bien. nos ataca una variante distinta a la que tuvimos cuando nos enfermamos la primera vez, si no tenemos la segunda dosis, nos podemos volver a enfermar. Doctor Filmus, la gente que ya se ha enfermado de COVID, generalmente, dicen algunos médicos, puede tener problemas con el pulmón, con el hígado, con el corazón a largo plazo. No se sabe cuánto podría o qué tanto podría afectar. Explíquenos un poquito qué sucede después del COVID, porque esos son efectos secundarios que no sé si quedan para toda la vida o quedan durante un tiempo inmediato y luego pasan. Claro, la respuesta de cuánto duran estos efectos todavía no la sabemos, porque esto es relativamente nuevo. Si va a durar, cuánto va a durar hacia el futuro, va a haber que esperar. Pero lo que sí sabemos es que hay alguna gente que se enferma por bastante tiempo, y meses por lo menos, por lo menos. Y los síntomas dependen, varían mucho de persona a persona. Todavía las causas no las conocemos del todo, pero lo que se especula y en donde hay algunos indicios de algunas investigaciones que se están haciendo en estos momentos, es de que en algunos casos nuestro sistema inmune, cuando reacciona ante una infección viral, algunos sistemas reaccionan demasiado fuerte. ¿Y qué pasa? Nuestras defensas no solo atacan al virus en sí, sino que empiezan a atacar a algunos de nuestros propios organismos. Es lo que se llama autoinmunidad. Hay muchas enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, el lupus es una enfermedad autoinmune. Hay una variedad de cierto tipo de diabetes, son resultados, es cuando el sistema inmune nuestro se vuelve en contra de nosotros mismos y puede atacar distintos órganos. Entonces, depende qué órgano ataque, ahí vamos a tener los síntomas. De vuelta, esto se calcula que es un 10% de la población que puede tener estas reacciones prolongadas y realmente es una motivación para el que diga, bueno, sí, bueno, yo soy joven, si me enfermo en 2 semanas ya está, ¿para qué me voy a vacunar? Bueno, yo conozco gente joven que sí, en 2 semanas se eliminó el virus, pero No se confía. después siguió por meses con estos síntomas y eso realmente es un problema que no es fácil de tratar, no es que tengamos un tratamiento listo para tratar eso, no lo tenemos. Este es otro motivo por el cual es tan importante vacunarse, porque uno no sabe si va a ser parte de ese 10% que se va a enfermar por un tiempo prolongado, y que no van a ser solo 2 semanas, sino que puede ser mucho más y nos puede cambiar la vida. Entonces, la Claro. gente que todavía sigue dudando si se va a vacunar o no, también tiene que pensar en eso, porque nadie sabe quién va a ser, si va a tener o no la enfermedad larga o simplemente la enfermedad de 2 semanas, como la mayoría de la gente. Hay un 10% que tienen enfermedad larga. Long holders, y pueden ser jóvenes y pueden ser muy saludables. Ahora, Así ¿cuántas es. bacterias tiene el cuerpo humano? Porque hay quienes dicen que han tenido COVID durante 2 o 3 veces y ahora vienen las variantes. Entonces no sabemos qué se cubre y qué no se cubre. ¿Se puede tener 2 o 3 veces el COVID? Se puede tener 2 veces el COVID,
si uno tiene, sobre todo si tiene solo una sola dosis. Ujú. O no la tiene, o no ha tenido dosis. Bueno, si no está vacunado, por supuesto, pero si tiene una sola dosis, las posibilidades de tener el COVID son altas. Ujú, Altas en el sentido, comparada con la gente que tiene dos dosis. Por ejemplo, se sabe de que el problema es que están las variantes. Es así, nosotros podemos estar vacunados en contra de una variante y nos puede infectar otra variante. ujú. Esa otra variante es un poco distinta de la variante inicial que nos infectó. Entonces, nuestro sistema inmune, si bien nos va a defender de enfermedad grave o de muerte, no nos va a defender de estar enfermos. O sea, nos va a defender, pero parcialmente. Nos vamos a volver a enfermar, aunque no nos vamos a enfermar gravemente o a morir. Son casos muy, muy excepcionales en donde una segunda infección de COVID ha generado enfermedad grave. El 99,9% de la gente, cuando tiene la segunda vez el COVID, no tiene enfermedad grave. Doctor, la Organización Mundial de la Salud nos ha definido inteligentemente también para evitar un poco más este tema de señalamientos y discriminaciones, que le pongamos los nombres en latín a las variantes, que yo creo que Sí. facilita un poco más el verlo médicamente más que señalar a ciertos países. Pero explíquenos por qué salen las variantes. Y aquí yo creo que habría que aclarar el tema de culpas, porque nuestro mundo está generalmente señalándose cómo funcionan estas variantes y frente a la primera dosis o la segunda dosis, si estas variantes pueden afectar a las personas. Entonces, el virus del COVID-19 muta, cambia. Uh -huh, Cambia porque en general los virus se reproducen muy rápidamente y cuando se copia un virus y genera su progenie, esa copia a veces no es fidedigna, se cometen errores. Entonces, los nuevos virus son un poquito distintos del virus anterior. No es que son totalmente distintos, es, digamos, un 0,1%, 0,2%, por ahí de máximo 1% distintos. Entonces, ¿qué pasa? Si esa variante, nosotros tenemos defensa contra el virus original, ahora viene la variante que es un poquito distinta y nos puede enfermar un poco, pero no nos va a enfermar mucho, porque nuestro cuerpo está protegido. Entonces, en el peor de los casos vamos a tener una enfermedad ligera, pero no vamos a tener enfermedad grave o no nos vamos a morir con respecto a la variante esta. Con respecto a la cuestión de los nombres de las variantes, efectivamente la Organización Mundial de la Salud decidió reemplazar los nombres originales que estaban basados en los lugares en donde por primera vez se detectó determinada variante. Para efectivamente no estigmatizar, porque no es culpa de un país en particular uh -huh. de que aparezca una variante. Las variantes aparecen al azar. Los virus cambian al azar y pueden ocurrir en cualquier lado las variantes. Lo que sí es cierto es que cuanto más se expande el virus, y como esto es al azar, cuanto más se expande el virus, hay más chances de que aparezcan nuevas variantes. Por eso todos decimos que la pandemia solo se va a acabar cuando se acaba en todo el mundo y no en un solo país. Y por eso es muy importante también que en los países latinoamericanos tengan suficiente cantidad de vacuna como para poder vacunar a toda la población y que también ahí se pueda terminar con la circulación de virus en la sociedad y no solo en los países más ricos. Eso es una cuestión muy importante. Pues reunión y conclusión del G7 que acaba de terminar precisamente diciendo que hay que apoyar a todos los países, independientemente de las Así es. posibilidades económicas o no, para que este virus se pueda terminar y combatirlo globalizadamente. Esa es la función de todos los países que deben estar unidos. Ahora, la segunda dosis daría muchísima más protección. ¿Hay efectos secundarios con la segunda dosis? La gente dice, me sentí más mal, no me sentí tan bien con la segunda dosis. ¿Qué se puede esperar de la segunda dosis? En general, los efectos secundarios son parecidos a las de la primera. En alguna gente son un poquito más fuertes. Yo qué sé, en mi caso, por ejemplo, lo único que tuve con la primera dosis fue un dolor en el brazo. Con la segunda dosis también lo único que tuve fue un dolor en el brazo, pero fue un dolor más fuerte que me duró un poco más. Eso fue todo. Pero conozco a alguna gente que en la segunda dosis, por ejemplo, tuvieron escalofríos o tuvieron unas líneas de fiebre
pero eso todo se va en 24 o 48 horas, desaparece, así que no es nada para preocuparse, porque comparado estos efectos secundarios con tener la enfermedad del virus de verdad, no es nada. Pues nunca se termina de aprender de esta enfermedad que nos ha sorprendido al mundo entero, el COVID-19, y yo quisiera cerrar con algunas recomendaciones. Digamos que estamos en la época de junio, vamos a julio, estamos en época de verano en muchos países y va a haber viajes y se van a abrir los viajes y yo quisiera, doctor Fimbos, que nos diera las recomendaciones necesarias. Hay algunos sitios donde ya las personas que han tenido la segunda dosis dicen que no hay necesidad de utilizar el barbijo o el tapabocas. Y también de pronto nos vamos cambiando el ritmo de lavar las manos. Yo quisiera que nos aclarara qué recomendaciones incluso debemos tener en cuenta, así tengamos la segunda dosis y en términos de viajes. Claro, entonces las precauciones que tenemos que tener si estamos doblemente vacunados depende de a qué país vayamos y qué grado de circulación del virus existe en ese lugar. Si vamos a un lugar, digamos, Nueva Zelanda, que el virus ha dejado de circular, Está ha sido cubierto. eliminado, por Sí. supuesto, ahí no hay que tener ninguna precaución, no hay que usar máscara, no, se puede abrazar con la gente, besarse, todo lo que quieran, porque el virus no circula en ese país. Pero si vamos a Brasil, por ejemplo, en donde el virus está circulando en una forma realmente increíble, está aumentando en lugar de disminuir, obviamente, por más que tengamos las dos dosis, tenemos que tener precaución. ¿Por qué? Primero, porque si bien las vacunas son muy protectivas, nos protegen un 90% en contra de la enfermedad y un 100% en contra de la enfermedad grave. Pero el 90% no es un 100%, o sea que tenemos un 10% de posibilidades de adquirir una enfermedad leve. Y si se puede evitar eso, ¿por qué no? Entonces, si uno va a Brasil, yo recomendaría seguir con la máscara, seguir con la distancia social, seguir con los cuidados con los que nos manejamos actualmente aquí en Canadá. Doctor Jorge Filmus, agradeciendo muchísimo este día precisamente por hablar y aclarar ciertos puntos que nunca quedan claros y muchas veces se distorsionan a través de nuestras redes sociales, que es donde nosotros queremos traer contenido y trabajar. Y yo creo que es importante. Pronto yo creo que gracias a usted también tendremos otro programa que nos hable un poco sobre cómo progresa esta enfermedad en el cuerpo humano y qué sucede detrás de las paredes de estos hospitales a los cuales ya no podemos como acompañantes pasar con nuestros seres queridos, qué sucede con ellos, qué pasa con la intubación. Muy pronto estaremos pendientes de eso. Mientras tanto, agradecerle muchísimo y estoy segura que estaremos en contacto constante para seguir hablando sobre todas estas novedades e investigaciones que siguen adelante. No, el placer ha sido mío y espero poder volver a conversar contigo, Marta, sobre el virus y sus consecuencias. Seguro que estaremos en contacto. A ti muchas gracias por estar pendiente también de toda la información que traemos en nuestras redes sociales de @MartaPinzonMedia. Nos vemos muy pronto aquí en mañana, tarde o noche cuando estamos en contacto con toda nuestra comunidad hispana. Chao, chao. Nos vemos pronto.